Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano. Contigo. El momento es ahora. Telconet Latam. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Ya estamos al aire, qué bien, felicitaciones, me alegro. ¿Y qué horas son? Estamos puntuales. Al mal tiempo, buena cara. Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y estamos en vivo para analizar las lecciones del mega operativo Metástasis. Porque como ya anticipé el viernes, apenas 24 horas después, descubrimos que no habíamos ganado nada, que apenas habíamos avanzado algo. Y ahora, 72 horas después, estamos en riesgo de que se pierda todo. Ya la acuciosidad que hubo del gobierno en apoyar el operativo se perdió. Le perdieron la pista a Glass. Desde ayer sabían cómo se iba a proceder con él. Alguien filtró la información. Se refugió en la Embajada de México. La Embajada de México, desde luego, dijo que va a estudiar el caso para ver cómo toca proceder. ¿Qué esperaban? Que lo liberen enseguida porque la Cancillería se lo pide. O sea, bajaron la guardia. Y lo otro, todo el mundo reclama una serie de medidas, unidad, coordinación, reformas urgentes. ¿Quién la comienza? Mañana está a punto Saquicela de mandar una terna, él, para el Consejo de la Judicatura, así de cínico y sinvergüenza. Él, que el viernes ya dijo que el concurso debe anularse, claro, ahora sí. El día de mañana también, de tarde, Henry Kronfle convocó a la Asamblea para despachar rápido una serie de juicios políticos. Qué interesante, ¿no? Qué bueno que tengan prisa. Van dando de baja uno tras otro hasta llegar donde quieren. Porque aseguran que nadie va a destituir a la fiscal en el Pleno. Con los votos socialcristianos no va a ser y con los de ADN tampoco. Ajá. Cuéntenme una de vaqueros ahora. Y todo el mundo dedicado a criticar lo que la fiscal pudo no haber hecho bien. Que sigue siendo selectiva, que el momento fue solo para salvarse ella, que no cabía en este momento. ¿Cuándo diablos quieren justicia en este país? ¿Y cuándo apoyan en los hechos a los pocos? Ella no es la única, ella es la máxima y lo mejor. Y tenía que ser mujer. Siempre he dicho que las mujeres son más valientes que los hombres, solo somos a veces más fuertes. Tenía que ser mujer para dar ese paso. Pero todo el mundo está inconforme. Todo el mundo está inconforme. Homenajes, loas, acuerdos, reuniones de firmas. ¿Y en los hechos qué? ¿Quién va a ir a las calles? ¿Quién va a ir a la asamblea? ¿Quién le va a dar respaldo? ¿Quién la va a proteger? Bueno, si a partir de esto no se marca un antes y un después en este país, si no empieza un gran cambio, no es que se va a dar mañana tampoco, y no comienza reflejándose en instancias como las que he referido, ahí sí, estamos perdidos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, Manavisión. En estas dos cableras y en todas las demás, gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable
Extreme 69, Claro TV 30, Cablevisión 09. Radio 101.3 FM. Mañana va a estar ahí la fiscal a partir de las 8:20. Manabí, Candela con K, 89.3 FM. Riobamba, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Y es para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Lorena Ochoa, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. El presidente Daniel Noboa se encargó de dejar bien en claro este fin de semana que tras el éxito del megaoperativo Metástasis, también estuvo el gobierno. Presidentes anteriores no habían tenido pues ni las agallas ni las ganas de cambiarlo. También 5 de 8 generales de la policía, algunos de ellos que inclusive están dentro del operativo Metástasis, 5 de 8 salieron. Eso ahí no es silencio, eso ahí es un grito hacia el crimen organizado. Nosotros hemos dado pasos firmes, eliminamos la tabla, ordené liquidar EMCO, cambios en las planas mayores y asimismo reestructuración de la inteligencia. Primero teníamos que hacer eso para la implementación del plan, porque si no, las personas que lo iban a implementar eran las equivocadas. Cierto, muy bien. ¿Y el resto? Desde luego dudaron mucho en sacar al general Ramírez, que ya vemos qué hacía frente al SNAI. ¿Y el resto? El día que se baja la guardia, se lo llevan por delante, señor presidente. Entonces, lo bueno que se ha hecho sigue siendo insuficiente. ¿Qué cabe en cuanto al lavado de activos? Le pregunto a una experta en la materia. Bienvenida y Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos y todos quienes nos escuchan. Cabe en la prevención del lavado de activos iniciar precisamente con la prevención. Tenemos unidades de compliance en el sector privado, pero en el sector público no. Entonces, ¿cómo erradicar el lavado de activos? Pues precisamente combatiendo la corrupción, que es por donde no se ha hecho absolutamente casi nada. Y las entidades públicas, llámese Fiscalía mismo, llámese Corte, llámese ministerios, llámese alcaldías, están a la deriva. No hay un ente controlador, un ente rector que pueda realmente hacer una debida diligencia de los funcionarios, de su estilo de vida, de sus patrimonios, pero en el sector privado sí. Entonces, ¿por qué no asimilar lo que pasa en el sector privado también al sector público? Y con eso estaríamos desde ya minimizando el efecto de la corrupción, porque todo lo que ha pasado es por el dinero. ¿Quién ha dicho que en el sector privado sí se lo está haciendo? ¿Acaso no utilizan los narcos algunas entidades financieras? ¿Acaso no compran bienes a diestra y siniestra? ¿Acaso no forman compañías fantasmas para exportar? ¿Quién ha dicho que en el sector privado? Es correcto, de una u otra forma está estructurado en el sector privado. El efecto metástasis yo diría que empieza recién en el país, porque habría que averiguar dónde tenían las cuentas todos estos políticos y policías y jueces corruptos. Deben haber bancos implicados, deben haber notarías que dieron fe pública de la escrituración de bienes, deben haber constructoras inmobiliarias que vendieron estos bienes. Entonces yo diría, como experta en la materia, que el efecto metástasis recién empieza. Y a la vez, si todas esas entidades no lo supieron, no tenían por qué saber. Si el volumen de operaciones fue muy frecuente pero muy bajo, por ejemplo, y depositaban todos los días $3,000, $5,000 en los bancos solo averiguan a partir de $10,000, ¿por qué culparlos a ellos? No solamente se reporta los $10,000 que es el umbral, se reporta operaciones inusuales y sospechosas que cada uno de los clientes puede tener en cada uno de los sujetos obligados. Habrá que también solicitar a las superintendencias de bancos, de compañías, a la misma CEPS, al mismo Consejo Nacional de la Judicatura, si realmente ejercieron la supervisión que deben hacer para todos los sujetos obligados, porque ojo, lo que más importa en la prevención de blanqueo de capitales y los reportes son las operaciones sospechosas que no tienen que ver solamente con el monto, sino con frecuencias, lugares, quiénes son los beneficiarios. ¿Y por qué no se está haciendo? Falta de supervisión. ¿De quién? De los entes de control, superintendencia de bancos con todos los bancos, compañías. ¿Y qué diablos hace la UAFE que por fin tiene un profesional que sabe del asunto allí? Bueno, la UAFE es una entidad que se encarga, según la recomendación 26 del GAFI, de receptar las operaciones inusuales y las operaciones que superan el umbral y hacer inteligencia financiera. Pero la UAFE no es supervisor. El verdadero supervisor es
La UAFI superintendencia detecta y se la manda a las entidades y a la fiscalía. La UAFI debe hacer inteligencia financiera para enviar esa información a la fiscalía. Ahora, hay que supervisar también y hay que pedir la rendición de cuentas, por eso menciono que el efecto metástasis empieza. Ayer se sostuvo aquí que todas las instituciones están tomadas, no todas las personas. Si todas están tomadas, ¿cómo hacer lo que usted pide? Eso es imposible. Bueno, se hizo ya en Panamá, se hizo ya en México. Ya estamos en el Ecuador. Hay un consejo. ¿Qué hacemos para que se haga aquí? Aquí se necesita una estrategia de inteligencia a nivel estructural del Estado, en donde esta entidad pueda realmente articular en forma inteligente todo el tema financiero y coartar los flujos financieros. Okay, necesitamos una superentidad. ¿Otra más? No. ¿No necesitamos un superfuncionario como esta en la fiscalía que con lo poco que tiene está haciendo eso? Necesitamos profesionales técnicos capaces y sobre todo íntegros para que puedan llevar a cabo este proyecto. Bueno, y si los hay, por si acaso, para quienes no lo tengan claro, Jenny Andrade es ingeniera en administración de empresas, máster en compliance y gestión de riesgos de la George Washington University, máster en criptomonedas, blockchain, fintech, online, in trading con criptomonedas de Obreinova. Y si sigo leyendo más sus especialidades, me duele la cabeza. Bienvenido, Julio César Cueva, jurista y penalista. Gracias por la invitación. La suya es la otra pata de la mesa del trípode o del sostén que vamos a analizar esta noche. La política la tratamos enseguida con Martín Pallares. Enseguida la invocación viene hacia la justicia. La justicia es el eje de toda esta podredumbre, no toda la justicia, gran parte de la justicia, y las propuestas de reforma, de acciones, que siempre quedan en nada. Más allá del escándalo, pocos jueces pagan las consecuencias. ¿Qué hacemos para que a partir de esto, esta vez, empiece un proceso serio de saneamiento y fortalecimiento de la justicia? Bueno, lo primero que hay que hacer es sentar precedentes. El problema del Ecuador no es la corrupción, es el exceso de impunidad. Si esto se ha venido deteriorando a llegar a estos niveles jerárquicos, ¿verdad? Es porque la gente ve que hace lo que le da la gana y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el problema del Ecuador no es la corrupción, es el exceso de impunidad. Porque el de al lado ve, el otro lo hizo impunemente y se enriqueció, yo también puedo. Exceso de impunidad, o sea que hay un nivel de impunidad siempre tolerable, permisible, mínimo. Es que es imposible que podamos decir que el Estado va a poder sancionar a todos los que de una forma u otra se corrompen, ¿verdad? Pero esto ha llegado a niveles en que ya es un descaro, ya, y permítame hacer la broma de que ya poco falta que saquen un tarjetero de DataFast y digan, ¿sabe qué? A 12 meses sin intereses, pues estamos en Navidad, para corromper el sistema, ¿verdad? Es que desgraciadamente hemos llegado a esos niveles. ¿Por qué? Porque no hay precedentes. Creo que el caso Metástasis debe empezar a aceptar precedentes. Pero ¿Cómo empezamos a combatir el exceso de impunidad? Creo que se necesita, la selección de jueces y de fiscales debe ser mejor. Si queremos ir a más largo plazo, tiene que haber una oferta académica apropiada. ¿Selección mejor por parte de quién? Las veedurías son importantes, pero tienen que estar conformadas por personas que sepan. Los que manejan los concursos tienen que ser personas que sepan respecto, que sean mejores que los candidatos, porque yo entiendo que, por ejemplo, el que va a enseñar tiene que saber más que el alumno, pues no puede saber menos y sobre todo no puede ser que ni siquiera conozca de la materia, como estaba ocurriendo con el concurso de jueces de Corte Nacional. ¿Cómo conseguir gente que se comprometa en eso? Se necesita que la gente se haga conciencia de que o cambiamos o este país realmente va a terminar de ser un narcoestado. ¿Cómo fomentamos esa conciencia? Creo que empieza desde nuestros hogares, Carlos, desgraciadamente, y eso toma mucho tiempo. El problema del Ecuador, hay que tenerlo claro, no es de este gobierno, no es del anterior, no es de hace 50 años, es un problema que viene desde las épocas de la República. Si no hay siembra de valores, se tuercen los destinos, de acuerdo. Sí, señor. Pero eso es un proceso a largo plazo. Sin desmerecer que haya que comenzarlo ahora más que nunca, ¿cómo hacemos de la coyuntura justicia para que esta iniciativa no se quede, como dije al principio, en que termine siendo la fiscal la acusada y no la acusadora? Creo que para que eso no pase, la ciudadanía tiene que respaldar el trabajo que ha hecho la Fiscalía y exigir más respaldo. ¿Haciendo comunicados? ¿Chats? La recolección de firmas. El funcionario sí siente la presión social cuando se da cuenta de que alguien lo está observando. Usted se da cuenta que se fijan cómo reaccionan las redes, los funcionarios reaccionan mucho a lo que pasa en las redes sociales, usted se da cuenta, a lo que la gente piensa, aunque a usted le parezca mentira, sí preguntan y se dan cuenta y escuchan que el ciudadano sí reclama y en base a eso se dirigen. Pero no siempre las redes tienen razón y no siempre las redes difunden verdades. No, pero la presión social se hace que la gente se componga en cierta medida en sus conductas. Bueno, ahí tienen ustedes un primer paso. Y eso es cierto, porque gracias a eso no le dieron el recurso de habeas corpus este fin de semana a Wilman Terán, a que se evidenció con argumentos y citas jurídicas de quienes conocen la materia cómo debería ser, si es que cabía y por qué no debería ser
en este caso en particular. Martín Pallares, bienvenido, buenas noches. Tú has venido pronunciando... Hola, Carlos. ¿Qué tal? Pronunciando reiteradamente a cómo esto debe generar un cambio y un giro en la política. ¿En qué sentido y por parte de quiénes? Bueno, esto creo que amerita o hace que urja un cambio de todos. Aquí está embarrada la esencia misma de la política de este país. Yo creo que esto es un llamado urgente y desesperado para que en política participen nuevos actores, que participe aquellos sectores de la sociedad civil que normalmente hacen activismo cívico. Creo que es el momento que tenemos que decidir que si este país lo vamos a dejar en manos de las mafias o no. Tienen que ser esos ciudadanos que normalmente no participan en política, lo hagan, ¿no? Y además creo que la sociedad en general tiene que tomar mucho más el control o fiscalizar más a los políticos que están sosteniendo la administración pública, etcétera. Ok, por ejemplo, comencemos. Martín, comencemos. Que participen nuevos actores, sobre todo en las próximas elecciones. Tomar el control de la sociedad, sí, ahora. ¿Qué deben hacer los actores actuales hasta que hayan nuevos? ¿Qué debe hacerse con esta convocatoria mañana en la sesión extraordinaria de la Asamblea, por ejemplo? ¿Qué debe hacer el gobierno con un aliado como el correísmo, cuyo líder hace de campanero de los delincuentes? ¿Y qué debe hacer el socialcristianismo con ese otro aliado? Bueno, primero está la transparencia. Hasta ahora nada ha sido claro. Las declaraciones del presidente tampoco son muy claras. Las primeras decisiones de todo el sector político han sido muy tibias. Si el Partido Social Cristiano, que tiene la presidencia de la Asamblea, quiere, como dicen, demorar que llegue ahora el juicio a la fiscal, entonces que se lo diga alto y claro. Hemos decidido esto. Nuestro socio en este acuerdo, nuestro socio, señor Correa, tiene estos problemas, ha hecho esto y nosotros vamos a tomar esta actitud frente a ese acuerdo. La transparencia, Carlos, la claridad, y no llenarnos de discursos vacíos ni eufemismos. O sea, si Correa hace de campanero, como tú dices, en Bélgica, pues bien, el gobierno que representa al Estado debe elevar una nota de protesta ante el gobierno del Reino de Bélgica. Tiene que decir, le escuché al presidente Noboa, me parece bien que haya mencionado el caso, pero que lo diga con nombre y apellido. Es este señor, no es un ciudadano, no es cualquier persona que hizo esto, es este señor el que hizo de campanero, de campana, para que se fuguen 7 implicados en esto. Martín, el problema ahí es que eso tira abajo la posibilidad del apoyo de 50 legisladores de ellos en la Asamblea de la Ley Emergente, que el gobierno dice que necesita sí o sí, por un lado, y que le termina quitando la poca gobernabilidad que ha logrado para el año y medio que va a durar. Por otro lado, ¿vale la pena? Desde el principio era clarísimo que se podía hacer esa mayoría sin ese grupo, Carlos. Todos sabíamos que ese grupo es impresentable. Lo que pasó ahora con Metástasis es un tema que ya lo sabíamos mucho antes. Ahora, esto lo único que hizo es agudizar de una forma brutal, pero el señor Correa ha venido defendiendo a Wilman Terán desde hace 6 meses, pero defendiéndolo abierta y públicamente, porque él no anda con eufemismos. Eso es una virtud de Correa. Y sin embargo, se hizo este acuerdo y todo el mundo estaba como imbuido en una onda de positivismo, de mundo con hitos, ¿no? De que ahora sí pasemos la página, los que se resisten a esto son unos caducos, unos anticuados, no saben de política, no saben virar la página, que el clivaje, etcétera, etcétera. Pero se trataba de un grupo delincuencial. Qué buena memoria. Qué buena memoria. Y lo que yo tampoco creí, Martín, te digo con franqueza, es que llegasen tan allá
en esas asociaciones con el narcotráfico, la verdad, no lo creí. Enseguida vuelvo contigo. Lorena. La abogada María Josefa Coronel, durante años entrevistadora en Teleamazonas y actualmente cónsul en Miami, dejó la función de delegada del Consejo de la Judicatura en Guayas justamente por la hostilidad que sufrió al pretender manejar con ética su responsabilidad disciplinaria y administrativa. No solamente es esta red de manipulación en los jueces, en su labor inherente como juez para resolver sobre la vida de los demás, esta gente que hoy tiene publicados sus nombres, sino otra gente que, vinculada también a partidos políticos, llaman por teléfono para lo que les conviene. Sí, da miedo, da terror de ver cómo políticos que están prófugos y que están aquí adentro hacen y deshacen de la justicia. Si pudiéramos hacerlo, si pudiéramos castigar a los jueces que no castigan a los otros jueces, que se hacen los amigos y que no hacen lo que tienen que hacer también, se necesita coraje, valentía para hacer eso. Si no, esto no va a cambiar. Bueno, por lo menos una funcionaria tiene coraje y valentía. ¿Cómo hacemos que el esfuerzo no sea inútil? Ya aplicado específicamente al Consejo de la Judicatura actual. Yo pienso que mañana, antes de las 8 de la mañana que abre la judicatura, tiene que estar el doctor Román ahí para tomar posesión como suplente, convocar inmediatamente al Pleno, y el Pleno es el que destituye al director, que ahorita está tratando de suspender el concurso a ver si regresa el señor Terán, pero ese director tiene que salir el community manager que se dedicó a usar cuentas de la judicatura para defender al señor Terán en un tema personal, y mandar eso a la Contraloría para que investigue si es que hay o no peculado de uso y después remitirlo a la Fiscalía para empezar a sentar precedentes. Este mismo Consejo tiene que llamar y tirar abajo ese concurso de jueces, y los funcionarios que fueron puestos por el señor Terán, que seguramente torpedearán la gestión del señor Román, también tienen que salir. Y ahí va usted a empezar a obtener algo de estabilidad, y ahí veamos quiénes son los verdaderas personas que realmente quieren, merecen y amerita que vayan a ser jueces de Corte Nacional. Otra cosa que tiene que hacer es tirarse abajo esa resolución que extendió ilegalmente el cargo de jueces de Corte Nacional de Justicia, con lo cual, en mi opinión, se compró impunidad. ¿Por qué? Porque fíjese que a partir de ahí nunca más pusieron las fechas que pedía la fiscal general para procesar casualmente a estas personas. Entonces, esas son las primeras cosas que si yo fuera el doctor Román, haría mañana a 7:30 de la mañana, porque a las 8 abre el Consejo de la Judicatura. Queda dicho, a propósito de suspender o postergar las fechas para las audiencias de formulación de cargos, la de Fernando Villavicencio es martes 9:30, martes 19, 9:30, un elemento de juicio más antes de volver con Martín Payares y Jenny Andrade. Lorena. El doctor Daniel Curi, quien también sufrió las consecuencias por querer resistirse a las presiones como delegado del Consejo de la Judicatura del Guayas, dejó en claro la necesidad de una reforma más profunda que los cambios por los cuales ahora todo el país pide. Cuando hay una lucha contra la corrupción, una lucha contra la delincuencia, entendemos que la lucha es de lado y lado. No solamente son las personas que van a luchar contra ellas, pero ellos también luchan de vuelta y buscan infiltrar justamente las instituciones. Vemos que aquí está policía, fiscalía, jueces de primer nivel, provinciales, de la Corte Nacional. Todo ha sido infectado, ¿verdad? Y esto ha sido por una persona, Leandro Norel. ¿Cuántos otros narcos habrán? Porque dice todo, casi todo. Bueno, casi Usted todo. no ha sido infectado. No, me refiero a como institución. Como instituciones, ¿verdad? Como instituciones. ¿No hay institución que se salve en este país? Aparentemente no, porque todas las instituciones que tienen que luchar contra la corrupción de una u otra manera han terminado siendo corruptas. Vuelvo a la política para después tratar otra vez el lavado de activos. Martín, mañana 3:30 hay una cita del presidente de la Asamblea exclusivamente con un punto para tratar el manejo de los juicios políticos que deben llegar al Pleno. Se cree que lo que quiere es dar de baja a varios, por ejemplo los de Esteban Bernal y algunos más no tienen proponentes, hay una serie de razones, y llegar enseguida o en poco tiempo al de la fiscal general para probarle al país que no va a ser destituida, porque en la votación, según los votos que se cuentan hasta ahora, no hay los 72, y acabar con ese karma para la Asamblea, por un lado. Y por el otro lado, dejar en claro que la fiscal, por muy buena que nos parezca, y eficaz que sea y valiente que resulte, tiene que rendir cuentas, que su único réclame no puede ser sus grandes logros en esto, sino sus olvidos o indiferencias frente a otros temas. ¿Te parece una justificación viable?
A ver, Carlos, si uno observa los considerandos para el juicio, lo que dice ahí la que hace el pedido de juicio, que es una señora Gisela Garzón, básicamente los considerandos tienen que ver con el tema de la seguridad. Se le acusa a la señora fiscal de ser la responsable, la culpable del estado de inseguridad que hay en el país, lo cual es un poco absurdo porque hubiéramos enjuiciado a casi todo el estado, ¿no es cierto? Porque el tema de la inseguridad pasa por todos lados, pasa por las Fuerzas Armadas, pasa por el Ministerio de Gobierno, etcétera, etcétera. Yo no creo que se le puede acusar únicamente a la fiscal. Ahora, los olvidos y esos pueden ser hechos reprochables, pero eso no es una causal para un juicio político. Son temas administrativos que no son causas para un juicio, porque tú cómo pruebas que el retraso en un proceso de estos es negligencia o es una cosa aclarado. hecha. Ok, enseguida vuelvo contigo. Antes de eso tengo que hacer una pausa, pero previamente, Jenny, propuso el doctor Julio César Cueva medidas concretas viables mañana en el tema jurídico. ¿Es posible medidas concretas viables mañana en el tema de lavado de activos? Por supuesto. Por ejemplo, el CIES sería una excelente organización o entidad que pudiera articular todos los esfuerzos en prevención del lavado de activos, tanto en las entidades públicas como privadas. Estoy hablando de una... CIES? Porque maneja la inteligencia del Estado. Y ninguna organización criminal incluso puede operar si es que se le coarta los flujos de efectivo. Entonces, por ahí hay una salida. Otra, implementar unidades de compliance o unidades de inteligencia en cada una de las entidades públicas para que hagan la debida diligencia de los funcionarios, de los empleados y puedan realmente hacer un seguimiento. ¿Quién porque el tema de esas unidades? Técnicos, personal técnico, ¿Los profesional técnico. Si usted que trabaja en ese campo, yo hay pienso gente que con sí ese perfil existe, que sí se puede existe, capacitar. Se puede capacitar, pero esto es de voluntad. Y yo creo que el presidente tiene la voluntad y tiene la decisión también. Lo que sí obtiene de información privilegiada por inteligencia, que es otra forma de hablar, espionaje, punto. No puede ser después invalidado por la forma en que están diciendo ahora que se obtuvieron las pruebas de los chats, por ejemplo. Es que no solamente tienen pruebas de los chats, por eso hablaba yo, que el Metástasis recién empieza. Va a tener pruebas de los movimientos de las cuentas, va a tener pruebas de los registros notariales, va a tener pruebas de los registros de la propiedad, va a tener pruebas, pero por supuesto. ¿Cómo sabe que tiene eso? Yo no sé que tenga, pero es obvio, debe tener Fausto eso. Cobo estaba básicamente dedicado a desactivar operativos del crimen organizado antes que este tipo de inteligencia. El nuevo del CIES, yo no sé quién es, creí que era Mario Pazmiño la semana pasada y lo felicité, me dijo no, me han llamado para 3 consultas, pero yo no he sido nombrado. Hay que redireccionar el verdadero alcance que tiene esta gran organización porque tiene la capacidad operativa para hacerlo, pero no tiene el personal técnico. ¿Quién lo debe redireccionar? El gobierno. ¿Quién en el gobierno? Yo tengo la información y de hecho fue público, la ministra del Interior desea articular, por ejemplo, en un esfuerzo integrado, el SRI, la UAFE y me parece que también el Ministerio del Interior. El CIES debe depender del Ministerio del Interior, no sé de quién depende en este rato, o de la Presidencia de la República depende. ¿De quién debe depender? Pues sería, si es que es iniciativa del Ministerio del Interior, debería depender directamente del Ministerio del Interior, el CIES. Y el CIES articular los esfuerzos de prevención en el área, tanto pública como privada. Ok. Ya ven que hay cosas que a corto plazo se pueden hacer, eficaces, rápidas, urgentes, mañana. Así como las de largo plazo se vuelven a repetir toda la vida. La reforma, el cambio estructural, la salida por acá, lo que se dice por allá. ¿Y cómo son de largo plazo y nunca se hacen? Y terminamos finalmente no haciendo nada. No puede ser que esta vez se repita la historia. Lorena. Cuando volvamos, la proclama del presidente del Consejo de la Judicatura, quien deberá ser reemplazado, pero dijo que asumía este trance a gritos con dignidad. También vía Zoom la opinión del doctor Fausto Murillo. La aprobación general de lo actuado por la fiscal Diana Salazar no se ve reflejada en acciones coordinadas que lleven en conjunto a frenar la toma total del Estado por el narcotráfico. Vera a su manera, crítico e independiente. ¡Hey, tú!
¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Estar presente es el mejor regalo. Qué bueno que llegó Navidad. De Prati. Quiero ganar más premios, premios en efectivo con Banco Bolivariano. ¿Te gusta? Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Primero, prefiero muerto que derrotado. Muy pronto, los sábados, a las 21 horas. Está claro que no regresa, está planteando decir, bueno, pongámonos de acuerdo, nosotros le damos gobernabilidad a cambio de impunidad. La entrevista Veraz se emitirá por YouTube y Facebook de Vera a su manera. ¿Cómo puede vivir con un enemigo y con un traidor tan grande tan cerca? Además, en Canal 15 de Extreme, 194 de DirecTV, Radio Caravana y Diblu a nivel nacional, Alborada FM en Imbabura y Extrema FM en Tungurahua y Cotopaxi. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos analizando el mega operativo Metástasis Lecciones. Segunda parte, la primera fue el viernes. Les recuerdo que el replay del programa es en OnePlus, canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen 48 horas después, 6 de la mañana. Entonces estamos en todos los horarios, en todas las plataformas, en todas las páginas, etc. Es eso en Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube a su portal principal y página de noticias. Les recomiendo un editorial de ayer sobre Correa de este periódico. Y en Estados Unidos nos siguen en simultáneo en este rato a través de Macro Digital. Tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos este sistema. Lorena. El viernes pasado, en este mismo espacio, la ex ministra de Gobierno María Paula Romo dijo que no veía salidas prácticas a la crisis actual y que tampoco lo era en una asamblea constituyente. El país necesita respuestas urgentes. No veo yo el camino de una constituyente en este mismo momento, pero creo que sí se pueden hacer cosas. Siempre hay algo que se puede hacer. Extradición, extinción de dominio, políticas de integridad, una fuerza especial con cooperación internacional, porque está tremendamente comprometida la Administración de Justicia local, pero controlar los bienes, seguir el dinero. Yo creo que un enfoque basado en las economías criminales, en desarmar, en desestructurar las economías criminales,
y extinguir el dominio, creo que es un enfoque muy efectivo. Siempre se puede hacer algo, se pueden hacer cosas en este momento, y este episodio es un tremendo llamado de atención. La distorsión de los habeas corpus, el tema de los habeas corpus correctivos, habeas corpus para sacar sentenciados. Hay una larga lista de lecciones que aprender con esta radiografía que está presentando la investigación. Okay. Este programa está concretando eso que se dijo el viernes. Siempre hay algo que se puede hacer. Sí, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué vía? Porque si no se quedan los denunciados de siempre, una retahíla de propuestas, una serie de personajes doctos en la materia que estarían buenos para conferencias y no para ejecutorias. Aquí necesitamos las dos cosas, guías y ejecutores. Doctor Fausto Murillo, habló hace pocos instantes aquí el jurista Julio César Cueva, que mañana mismo debe asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, el doctor Ramiro Román. ¿Cómo viabilizar esto y cómo evitar que en 5 días, según el artículo 179 de la Constitución, mande Saquicela una nueva terna? ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Bienvenido. Buenas noches, señor Vera. Un saludo a todos sus invitados. Sí, efectivamente, el dictamen de la Corte Constitucional establece con nombre y apellido que el subrogante del presidente titular del Consejo de la Judicatura es el doctor Álvaro Román Márquez. A él le corresponde, una vez que se verifica la ausencia del titular, asumir temporalmente la presidencia del Consejo. Y en esa temporalidad, inmediatamente convocar al Pleno y tomar las decisiones. Efectivamente, se han enumerado actividades que son urgentes y que son de decisión. Yo voy a señalar que los directores provinciales, directores nacionales, subdirectores nacionales, responden a la confianza de la mayoría liderada por el doctor Wilman Terán. No ha sido de mi confianza ninguna de las personas que hoy ocupan esos cargos, y para seguir los procesos tenemos que tener gente de confianza que responda institucionalmente y no a la voluntad de una persona o de una mayoría de dos, como han venido trabajando en las decisiones que han afectado los procesos. ¿Quién debe declarar la ausencia del titular mañana, aparte de ser evidente o constatarse físicamente? ¿Cómo se procede para eso? Usted y la doctora Yupanqui son 2 de 5. Javier Muñoz, no sé si está en la misma línea. ¿Quién? No se olvide que el presidente ya que asuma tiene que cumplir el dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, aquí hay un hecho público y notorio, que el señor doctor Wilman Terán está imposibilitado de ejercer la función o la potestad de presidente del Consejo de la Judicatura. Hay una ausencia evidente, el dictamen señala quién debe actuar cuando hay esa ausencia, y el doctor Román tiene que asumir inmediatamente y convocar. Tendrá que hacerse los procedimientos de orden administrativo, pero tiene que asumir inmediatamente porque hay una sentencia que impone y le obliga. Ok, hasta donde entiendo, él debe acudir mañana, entonces, a las 8. Lorena. Bien, cabe recordar los antecedentes de chat de un solo líder cuya actividad en la organización criminal ha llevado a descubrir el nivel en que están contaminadas todas las instituciones, aunque no todas las personas. Esta foto fue tomada en septiembre de 2009 en las instalaciones del gobierno del Litoral en Guayaquil. Leandro Antonio Norero Tigua, con apenas 23 años, aparece junto a Ricardo Patiño y Rafael Correa. Entonces el régimen impulsaba un acuerdo de paz entre pandillas y Norero era uno de los líderes de los Ñetas. En ese tiempo ya estaba en el radar de la justicia, pues un año antes fue detenido por porte ilegal de armas. Bastante lejos de esa paz, Norero operó en las sombras durante 13 años, en los que fue escalando en el mundo del AMPA, llegando a convertirse en el principal financista de los Lobos, Tiguerones y Chonekillers, bandas enemigas de los choneros. Con una apariencia diferente, Norero fue fotografiado el 19 de mayo de 2017 junto al ex vicepresidente Jorge Glass en la inauguración de la subestación eléctrica Chorrillo en Guayaquil. Desde su celda grabó este video agradeciendo a un tal Pablito. Pablito,
el patrón, como me dice, en lo que te pueda ayudar, gracias, te agradezco por haberme traído acá. Entonces Pablo Ramírez era el titular del SNAI y estaba a cargo también de la Policía Antinarcóticos. El 3 de octubre de 2022 fue asesinado y en el marco de la investigación sobre su muerte se ha levantado numerosa evidencia, entre ellos los pormenores de un habeas corpus solicitado por la defensa de Norero, que llegó al despacho de Wilman Terán como juez de la Corte Nacional de Justicia, tema por el que fue detenido en la operación Metástasis, junto con un ex asesor que luego fue nombrado director de la Judicatura en Pichincha. Aun cuando el habeas corpus no fue concedido, en medio se habría desencadenado una serie de irregularidades. Doctor Julio César Cueva, ya hay varias voces de juristas, no todos necesariamente correístas, diciendo que por más que nos moleste y nos disguste, es una barbaridad pretender condenar, señalar, disponer prisión preventiva, acusar, llamar a formulación de cargos a gente mencionada en un chat por un líder del crimen organizado sin que se haya contrastado si en efecto lo que él relata es cierto, o peor, con peritajes comprometidos o dudosos, y en otros casos con perito que se ha descubierto negociaban qué podían borrar y qué no podían borrar con los propios inculpados. Entonces, ¿cuánta credibilidad darle a estas 14.000 hojas transcritas por la Fiscalía? Bueno, si la fiscal considera que eso puede ser un problema, ordene otro peritaje, traiga peritos extranjeros, la ley le permite. Creería que en Inglaterra y en Estados Unidos hay los mejores que le van a decir si esos chats han sido adulterados o no. Yo, si fuera abogado de la defensa de uno de ellos, sería lo primero que pida. Segundo, yo escuché a la fiscal en algunos tramos cuando ella hizo su relación de hechos en la audiencia, y ella decía, aquí en el chat se dice esto, esto y este otro. Fuimos al expediente y eso en efecto quedó confirmado con el expediente. En el chat decía que le iban a dar esto, fui al expediente y eso fue lo que le dieron. Está en el proceso. En otros casos... ¿Eso es prueba jurídicamente válida? Si la explotación de los chats se hizo como tenía que hacerse de acuerdo a la ley, va a servir en su momento como prueba. Se respetó la cadena de custodia. Van a revisar cadena de custodia, van a revisar si el celular se abrió y no hubo una violación de la seguridad del celular de manera ilegal. Van a revisar si no hubo adulteración al momento de la transcripción. Van a verificar que el perito haya estado acreditado, que los que le metieron mano a los celulares no hayan sido las personas que estaban autorizadas para hacerlo, si no hubo una ruptura de la cadena de custodia. Todo eso van a tener que verificar los abogados. La comprobación no está ya en los hechos. Mataron a la gente que dijeron que iban a mandar a matar. Eso es lo que le digo. La gente aquí que en el chat dice lo vamos a matar y está muerto. En el chat dice vamos a sacar la sentencia a favor y la sentencia está a favor. Entonces no hay que ser inteligente para darse cuenta que lo que el chat dice no puede ser mentira si la realidad del proceso dice que en efecto ocurrió. Y usted tiene además el certificado de función. En algunas cosas, en otras habrá que ver, porque también no descarte usted que aquí Norero no hablaba con los jueces o con los fiscales o con todas estas personas. Tenía intermediarios que era este nuevo GDO, perdónenme que lo llame así, de abogados que no son abogados, sino que son delincuentes con título de abogado que se dedicaban a ser intermediarios. No descarte usted también que en uno u otro caso le hayan dicho al señor que iban a hacer tal cosa, ¿verdad? El funcionario lo hizo porque eso es lo que la ley le ordenaba hacerlo, pero ellos le vendieron la idea a Norero, que no es abogado, de que ellos lo consiguieron. Y realmente el funcionario nunca se corrompió. Ciertamente. Y lo que ocurre es que como era Norero, entonces el funcionario tiene que pagar los platos rotos y resulta ser que en el expediente cuando usted lee se da cuenta de que, pero esto es lo que decía la ley. Ciertamente. Conozco el caso de un juez así señalado por un seudónimo equivocado que no corresponde a él. Él dejó ese caso, lo asumió otro y a otro es el que le decían ese seudónimo, pero no me corresponde a mí más identificaciones. Desde luego, es decir, la investigación no puede ser 100% infalible, pero por el hecho de que tenga algunos excesos y ciertas equivocaciones, lo central no se puede negar ni desmerecer. Jenny, ¿qué hacer con la UAFE que no es entonces un instrumento fundamental en esto como yo creía? La UAFE lo que tiene que hacer es verdaderamente inteligencia financiera. ¿Con 55 empleados? Pues, entonces ahí está la responsabilidad de quien asumió ahora el cargo en la UAFE. Tiene que pedirlo. ¿Con investigadores si es que no capacitados? Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Él tiene que pedir presupuesto, tiene que pedir personal, tiene que pedir respaldo técnico, obviamente para hacer un buen trabajo. Porque caso contrario, si sigue así, el trabajo va a ir de mal en peor. Ahora, la UAFE tiene que dedicarse para lo que específicamente
la ley así le faculta, pero hoy por hoy la UAFE está calificando oficiales de cumplimiento y está capacitando oficiales de cumplimiento con cursos que son online. Entonces ahí también viene un tema muy delicado. ¿Quiénes están tras de esos informes que tienen que enviar a la UAFE? ¿Quiénes son esos oficiales de cumplimiento? En otros países los oficiales de cumplimiento están certificados. Y en algunos casos la UAFE ha servido como un instrumento de persecución política. Llama a alguien que tiene influencia, oye, mira, abre una investigación a fulano de tal o fulana de tal, me parece dudoso lo que hace. Y plac, la UAFE responde. Ha pasado así. Conozco 2 o 3 casos. En fin, con Martín Pallares estoy en el siguiente bloque. Ahorita hagamos la nueva pausa, Lorena. Cuando volvamos, varios hechos que han tenido un desenlace sorprendente apenas 48 horas después de concluida la formulación de cargos en la audiencia sobre el caso Metástasis. También tendremos vía Zoom la opinión de Sofía Sánchez, asambleísta por Azuay. La aprobación general de lo actuado por la fiscal Diana Salazar no se ve reflejada en acciones coordinadas que lleven en conjunto a frenar la toma total del Estado por el narcotráfico. Vera a su manera, crítico e independiente. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Quiero ganar más premios, premios en efectivo con Banco Bolivariano. ¿Te gusta? Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Aquí, en la calle, es donde hacemos periodismo. ¿De dónde viene? Yo veo aquí en el primer conjunto. Aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos, de lo que sentimos. Aquí se la extraña un montón. Pensamos y soñamos todos los días. Ya llegamos al balneario de Las Palmas. Nos encontramos en la calle. ¿Qué historias envuelven a estos baches? Te veo Ecuador, tu vida en nuestra pantalla. De lunes a viernes, 6 de la tarde. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Vamos justamente a ver la evolución de lo que hoy pasó con una acción que ayer tomó la fiscal y que por lo visto alguien ha filtrado antes de la Fiscalía, de la Policía, de quien sea, frente a lo cual el gobierno esta vez, y especialmente la Cancillería, se quedaron dormidos. A un año de la liberación de Jorge Glass sin que cumpla todas sus condenas, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ordenó su localización, inmovilización y traslado sin esposas hasta las instalaciones de la Fiscalía General en Quito. El pedido fue dirigido al comandante general de policía, César Zapata, a quien le dice que la presencia del ex vicepresidente es necesaria para varias diligencias dentro de la investigación de peculado por irregularidades en las obras de reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016. La policía presume que Glass buscaría la protección de la delegación diplomática mexicana en Ecuador. La Cancillería emitió un comunicado en el que anunció que realiza acciones con las autoridades de ese país para que se garantice el cumplimiento de las órdenes de la Fiscalía.
El Ecuador exhorta a las autoridades mexicanas a que inviten al señor Glass a cooperar con las autoridades policiales y se encuentra expectante de la cooperación que México brinde para tal efecto, escribió ese ministerio en su cuenta de X. El caso Reconstrucción de Manabí está en suspenso desde el 29 de noviembre. Ese día, el juez nacional Luis Rivera no instaló la audiencia de formulación de cargos contra Glass y otros 2 exfuncionarios y pidió la autorización de la Asamblea para procesar penalmente al ex vicepresidente. Glass había sido sentenciado a 6 y 8 años por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos, pero recuperó su libertad tras pasar 5 años en la cárcel. En noviembre de 2022, el juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, le otorgó una medida cautelar. Fue el tercer intento de Glass para salir en libertad porque en 2 ocasiones previas, en abril y agosto de 2022, lo hizo mediante habeas corpus. Los jueces Diego Moscoso de Manglar Alto y Vani Molina de Portoviejo ya habían ordenado su libertad, decisiones que fueron anuladas por cortes superiores. La investigación por la que ahora es requerido será conocida por el juez Rivera de la Corte Nacional. Su nombre aparece en los documentos del caso Metástasis y el jueves su despacho fue allanado por orden de la Fiscalía. Qué buen resumen de Fabiola Santana de Coavisa. Vuelve innecesario que analice o aporte nada más. Solamente preguntarte a ti, Martín Pallares, de vuelta, ¿cómo interpretar el giro que ha tomado este caso? El acuerdo político es no tocar a Glass, pero sí meterse con Correa. No entiendo. ¿Qué hay? Es que, Carlos, esto no se entiende desde el principio, no se entendió. Como todo fue opaco, oscuro y secretísimo, no sabemos nada. Lo único oficial que hay de las partes que llegaron a este acuerdo es que esto era para conformar las comisiones y para nombrar las autoridades de la Asamblea, pero eso no hay como creer que sea solo eso, porque se conforma la estructura de una Asamblea de acuerdo a los intereses que tiene cada grupo. O sea, cuando se le entrega la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Justicia a un grupo, en este caso el correísmo, es por algo, ¿no es cierto? Porque los otros miembros del acuerdo están de acuerdo o no les preocupa que este grupo tome control de la Comisión de Fiscalización. Entonces, se nos ha dicho que esto es solo para las autoridades de la Asamblea. Eso yo no me creo ese cuento, porque en la conformación de la Asamblea hay mucho condumio que tiene que ver con un fondo, pero ahora, sobre el fondo nunca se dijo nada, sobre cuál va a ser la actitud frente a tal o cual cosa, políticamente hablando, nunca se dijo. Entonces, está claro. Lo que tú dices que es confuso es obvio, porque nunca fue claro. Ok, ojalá quede claro mañana, después de esa reunión de las 15:30, en el sentido que sea. Doctor, el México, ya sé que su especialidad no es el derecho internacional, pero tampoco es ajeno a esto, contestó que en el caso de que Jorge Glass formalice una solicitud de asilo político, reconociendo que por su integridad física en peligro había pedido ingresar allí, el gobierno de México lo analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponde. Es decir, no han acatado el pedido que le hace la Cancillería de que no le conceda asilo político. ¿Qué está pasando en el gobierno que se manda tremendo operativo de acierto el miércoles, que fue complejísimo a pesar de que el aviso hizo que 10 se fugaran, y que ahora se descuida en esto? Ahí está el dato de que el comandante de la policía le mandaron la disposición el sábado y no la pudo mantener en reserva. Yo no creo que podamos culpar a nivel de gobierno una situación de esta, porque esto pasa por tantas manos que sabe Dios quién de los funcionarios incrustados aquí, que son parte de la estructura del correísmo, fue el que filtró. Una secretaria, un cabo, un teniente, un policía que simplemente pasó de un escritorio a otro, vio. Esta gente está infiltrada en todos lados. Pretender echarle la culpa al gobierno de esto realmente creo que no es justo, porque no ha sido a ese nivel. Si usted me dice a mí, no, es que la fiscal le entregó al presidente de la República en sus manos, y él delante de ella le entregó al comandante de la policía, y el comandante fue directamente sin decir a dónde iban, yo le digo, ¿sabes qué? Okay. Es otro nivel. Ahí hay un señalamiento, pero así debió haber sido, es lo mismo o que debe ser a futuro. Así es lo mismo que ocurrió con la filtración que Correa fue y decirle, oiga, se los van a llevar en pesos. Tanta gente, lo que tal vez quiera o debería hacer la fiscal después de esta segunda vez que vienen y filtran información, es decir,
Quiero saber por manos de quién pasó esto, porque normalmente lo transmiten por correo electrónico. Quiero saber quién, y todos van a prueba de confianza. Eso no se debe notificar por escrito. Pero es que normalmente usan para muchas cosas Kipux. Y el comandante general no está en el Kipux, tiene una secretaria que imprime y no sabemos si la secretaria le da al cabo o le manda por WhatsApp la foto porque el comandante no está. Entonces lo que hay que hacer es seguir la ruta del documento para saber por manos de quién pasó. Todos en los dos casos a pruebas de confianza, y el que no la pase, a ese hay que investigar. Ok. ¿Cuál debería ser el perfil que esté en el CIES, que es un elemento clave a su juicio? Para esto, un ex militar entendido en inteligencia, ¿quién? Para nada. Un ex militar no sería la persona adecuada. Sería un profesional que tenga capacidad técnica y experiencia en manejo de investigaciones, inteligencia criminal, análisis financiero, análisis de data, y que se pueda respaldar de un equipo también técnico en la materia que apoye esta actividad. ¿Los hay aquí? Yo pienso que sí hay. Pocos, y sobre todo, yo pienso que sí hay, y sobre todo la línea ética. No debemos descuidar esa parte que bien lo decía el doctor Cueva. Son profesionales que deben ser íntegros, probar primero su integridad. ¿Por qué no las pruebas de confianza? Un elemento adicional, estar dispuesto a arriesgar el pellejo. Obviamente, el respaldo que debe tener del gobierno, porque son cargos delicados, ¿no? Obviamente. Cerramos con lo que es el rito que han establecido nuestras presentadoras aquí, en este caso para nuestros 3 invitados, 2 en el set y Martín Pallares por Zoom. Adelante, Lorena. Así es, Carlos. Les recordamos a nuestros invitados de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con Martín Pallares. 1. ¿Debe el Ejecutivo romper su acuerdo legislativo con el correísmo, aunque eso le cueste sacrificar la ley emergente e indispensable para arrancar con el crecimiento económico en el país? ¿Sí o no? Sí. 2. No es utópico pedir a la política la sanidad que usted reclama, teniendo en claro la forma en que se integran los partidos y los intereses a los que responden, ¿sí o no? No. Vamos con el doctor Julio César Cueva. 1. Ante los últimos hechos, muchos jueces están pidiendo ser sacados del área penal a otras, y los demás solicitando garantías suficientes para poder manejar casos de esa índole. ¿Lo ve posible, sí o no? Sí. 2. ¿Vive el Ecuador una situación peor que la de Colombia cuando reinaba el narcotraficante Pablo Escobar? ¿Sí o no? Todavía. Gracias, doctor. Jenny Andrade. 1. Un mejor control de lavado de activos es posible con la regulación vigente solo si las autoridades están dispuestas a correr riesgos. Sí. 2. La Asamblea es el mayor obstáculo para una legislación que favorezca mejor control y sanción de lavado de activos, ¿sí o no? Sí. Gracias, doctora. Jenny Andrade, Julio César Cueva y Martín Pallares, mil gracias por su aporte frontal, conciso y profundo esta noche. Ha quedado en claro que hay cosas que se pueden hacer mañana, como que asuma Ramiro Román el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura, perdón, la Presidencia, como que la Asamblea descarte a las 15:30 del juicio político a la fiscal, como que vaya un profesional del perfil adecuado al CIES, como que la UAFE sirva para algo y no solamente para perseguir a ciertas personas, como que los jueces tengan una actitud distinta partiendo de que los van a ser respaldados a los honestos que hay, que son muchos pero nunca son la mayoría. En fin, esto no puede quedar en el romance de siempre, en las loas de toda la vida, en la ponderación de una funcionaria excepcional y en la repetición de la misma historia dentro de 15 días. Si no, los que han muerto en vano, y si no, la convulsión no ha servido para nada. Y como bien dijo aquí uno de nuestros invitados, en gran medida depende de ustedes, de que se activen, de que se motiven, de que sustenten sus argumentos, de que reclamen, de que no se dejen avasallar por esa basura que también está en redes sociales. Porque, por ejemplo, gracias a esas actitudes que no se ha atrevido alguien a darle un habeas corpus que no cabía a Wilman Terán. Entonces solamente se gana cuando se persiste. Persistamos. Lorena. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Vera,
a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano. Contigo. El momento es ahora. Telconet Latam. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es.